Devuélvela. El viento se levantó desde los arrozales justo cuando llegué, a las 22:41, con los faros difuminados por la bruma que el canal desprendía en tiras finas, casi como una gasa húmeda. Anoté la hora con un rotulador que dejaba un trazo nervioso por culpa del frío, y apagué el motor para escuchar. No busco el silencio en los pueblos. Siempre hay algo que... Un perro que advierte con un ladrido roto, y luego se calla. El rozar de hojas de banano contra techos de chapa, el goteo de agua que nunca se decide a formar un hilo continuo. Desde mi asiento conté 3 perros, quizá 4, y distinguí entre las vibraciones de la noche una especie de murmullo vaporoso que no venía de ninguna casa en particular, como si la tierra misma se aclarase la garganta. El joyo, así llaman los vecinos a la hondonada, donde aparecieron los primeros restos. No lo digo con ánimo de folclorizar. Así, figura en 2 declaraciones firmadas y en una grabación que revisé 3 veces. En el expediente escribí que el hallazgo ocurrió a 20 metros del último poste de la línea eléctrica, junto a la alcantarilla de cemento que, en temporadas de lluvia, se llena y arrastra gusanos y ramitas hasta las compuertas de riego. La noche del aviso, el 12 de abril, no llovía. Lo recuerdo con precisión, porque los pasos de los 2 muchachos que encontraron el primer objeto eran secos al principio, y luego adquirieron ese sonido pegajoso de tierra recién removida. Me bajé del auto y caminé hasta allí con la linterna apoyada a la altura de la cadera, para no cegarme como hacen los novatos. El aire olía a metal frío y a gallinaza, con un matiz dulce, y no era el perfume de los jazmines que trepan sobre los muros de ladrillo. La casa más cercana pertenece a la familia Duque. Él, Julián, 58 años, agricultor. Ella, Mariela, 54, cuida ancianos por horas. Un hijo que trabaja en la ciudad, y una hija, Julia, que da clases de música en la escuela rural de media tarde. Menciono los nombres porque los registros públicos los contienen, aunque en mi libreta, desde la tercera visita, dejé de escribirlos por entero. No fue por superstición, fue por orden interna, una especie de reflejo de autoprotección. En las primeras entrevistas, Mariela habló con la boca pequeña, como si masticara granos de maíz. Dijo que la noche del 12 vio una luz, así, como blanca, pero no de bombillo, que cruzó el borde del maizal y se detuvo junto a la alcantarilla. Hacía un ruido raro, no de moto. Era como cuando los niños soplan en botellas vacías. Luego oyó ladrar al perro de la señora Rivas, y los ladridos se cortaron. No quiso acercarse. Se quedó en la cocina espumando una olla de leche, atenta al hervor, sabiendo que algo afuera avanzaba con pasos que no tenían peso. Eso dijo. Lo anoté. También anoté que cuando el líquido sube hasta derramar, a la leche la salvan el ojo y el pulso, no el R. Los muchachos, hermanos de apellido Arboleda Samuel, 17, Esteban, 15, dijeron otra cosa, que salieron a buscar una pelota y que tropezaron con un montoncito envuelto en bolsa negra atada con bramán. A Esteban le pareció un gato. El olor lo contradijo. Era un olor punzante, salado, que se pegaba en las comisuras de los labios. Decidieron no abrir la bolsa, y esa decisión, que en otros casos hubiera sido un error, aquí les ahorró algo que más tarde no pude evitar. Llamaron a su padre, que llamó al celador del colegio, y el celador marcó nuestro número de guardia. Llegué con el cabo Cedeño y la técnica en criminalística, la subinspectora Vide. Tomamos fotografías con flash lateral, medimos distancias desde puntos de referencia poste, árbol de tamarindo, esquina de la cerca, y localizamos 2 pisadas distintas, ambas descalzas, una ligeramente más grande que la otra. Pisar descalzo en esa tierra es una forma de invisibilidad, pero el barro, cuando quiere, insiste en revelar. Las medidas daban un pie de adulto joven y otro de adolescente, quizá mujer. Verifiqué luego. En el caserío hay 12 adultos con costumbre de andar sin calzado. Ninguno de ellos corresponde a la longitud de esas pisadas, salvo uno, cuya coartada luego se desmoronaría como arcilla. Abrimos la bolsa con cortes pequeños para preservar el patrón de nudos. Adentro había un racimo de cabellos atados con una cinta escolar azul.
de esas que las niñas trenzan. También había botones de nácar, 3, y un broche oxidado con forma de estrella, barato, con el esmalte saltado en los bordes. La subinspectora Vides dijo algo que prefiero transcribir con precisión. Esto es un montado. Un montado, en nuestra jerga, es un conjunto de objetos colocados con intención simbólica para enviar un mensaje o para encubrir otro. Lo anoté entre comillas. En una esquina de la bolsa se pegaba una etiqueta rasgada donde se leía «Almuerzo escolar, lote 287». A la mañana siguiente, en la bodega de la escuela, faltaba una caja del lote 287, confirmó el director. Lo digo ahora por orden del relato, pero en mis notas esa confirmación aparece varios días después, cuando lo que llamé la segunda fase ya había empezado. La escuela rural está a 400 metros de El Hoyo, detrás de un seto de hibiscos. A las 7:15, cada mañana, suena una campana que no pende de ningún campanario, sino de una viga Es de bronce viejo. Tiene un golpe hueco, y cuando la toquero con la uña su vibración me recorrió el hueso del índice. Esa mañana, la del día 13, quise estar en la apertura de puertas. Los niños esperaban formando una hilera desganada, mochilas pequeñas, zapatos con polvo blanco, ese polvillo fino de la cal que aquí usan para marcar los límites de los lotes. Julia, la maestra de música, llegó con llave en mano y ojos hinchados de no dormir. Sostuvo la mirada 2 segundos, cuando En su muñeca izquierda, lucía una pulsera con pequeñas estrellas, casi idénticas al broche oxidado. Las estrellas se repiten en este caso con una insistencia que solo más tarde entendí como parte del código. No hay sala de música en esa escuela. Julia usa el salón multiusos, donde cuelga un mapa del país que nadie consulta y una fila de lazos escolares recién lavados, colgando de una cuerda como peces al sol. El olor a cloro y a madera húmeda era más fuerte de lo habitual. Debajo de la cuerda, un frasco de vidrio sin etiqueta contenía algo parecido a pétalos de bugambilia, pero eran papeles morados rasgados en tiras, arrugados, en la tapa, con marcador, para Julia. La maestra dijo que no lo había visto antes. El frasco apareció sobre la mesa, al centro, donde ella deja el metrónomo y el diapasón. Nadie se atribuyó su colocación. Escribí en el acta, objeto dejado en lugar conspicuo, sin testigo directo, posible intrusión nocturna, candado sin marcas de forzamiento. A las 8:10 pedí que reunieran al personal en la dirección. El director, 2 maestras y el celador. No era un interrogatorio, les dije, sino una toma de información preventiva. Mientras hablábamos, el viento empujaba contra los postigos y hacía sonar las bisagras con un sordo que... La maestra de tercero, Lourdes, relató que la noche anterior escuchó la campana 2 veces, a deshoras, como si la hubieran tocado desde adentro, y que el eco parecía venir de afuera, del maizal, no del corredor. El celador negó haberla tocado. Dijo que a esa hora mencionó, pasadas las 2, él recorre el perímetro y revisa los baños, y que no vio nada raro salvo un fogonazo, algo que brilló y se apagó hacia el... El director bajó la voz para decir que no quería alarmar a los niños y que, si necesitábamos suspender clases, lo haría sin dudar. Le dije que por el momento no. Pedí revisar la bodega. Estantes metálicos con cajas de leche en polvo, sacos de arroz, paquetes de galletas con fecha vencida que alguien olvidó tirar. En la pared, una pizarra con anotaciones de inventario, números, firmas con iniciales. Busqué el lot 287. El espacio estaba vacío, marcado con tiza. Entregar jueves. Jueves aún no había llegado. ¿Quién tiene la llave?, pregunté. El director, Julia y el celador. Las 3 llaves estaban sobre la mesa, en un llavero común. La del director con un protector de goma, la de Julia con una estrella de plástico, la del celador desnuda. Puse los 3 metales sobre una hoja y copié las muescas. Tenían el mismo patrón. En ese instante, desde el patio llegó un sonido como de cuerda tensa, rompiéndose. Corrimos al corredor. La campana seguía colgando, inmóvil, pero en el suelo había una cinta escolar azul, mojada. El agua que la empapaba no era de lluvia, no había ni del balde que a veces gotea junto a la puerta. Ese balde estaba seco y tumbado. La cinta despedía un olor dulzón, el mismo de la bolsa del primer hallazgo. Nadie, entre los presentes,
Reclamó la cinta como suya. Julia se agachó, la recogió con una servilleta y la depositó en una bolsa transparente. Son como las que usan las de primero. Fue la primera vez que noté el temblor en su pulso. Hay hechos que, por su naturaleza, rehuyen la línea recta. A continuación, lo que ocurrió suele contarse con rumores, añadidos, recortes, que circulan entre vecinos y se solidifican como si fueran parte del expediente. Haré lo posible por separar lo documentado de lo percibido. Esa noche, la del día 13, establecimos un puesto de observación junto a Eloy. El cabo Cedeño y yo alternamos turnos con la subinspectora Vides. 2 horas cada uno. Nada de radios con volumen, nada de cigarrillos. Solo anotaciones con lapicero y el murmullo del canal. A la 1:26, según mi reloj, el viento cesó con tal brusquedad que los perros, a lo lejos, dejaron de ladrar como si les hubieran apagado la voz. En esa suspensión se oyó un roce, el arrastre de algo que no tenía patas ni ruedas, un prolongado susurro de tela o de hoja. Le hice una seña a Cedeño y apunté la linterna hacia la alcantarilla. No había nadie a la vista. Sin embargo, la luz reveló una huella húmeda sobre el concreto, redonda como una ventosa, y a su lado, la mitad de una estrella hecha con sal fina. La sal estaba esparcida en patrón radial, como si alguien hubiera levantado el molde antes de que el diseño se fijara. Fotografías, muestras, un círculo con tiza alrededor. El aire adquirió un olor agrio, a metal viejo y a sangre que ya se... A las 2:03 se oyó una campanada. No fue la del colegio demasiado grave, demasiado profunda. Provenía de algún lugar bajo tierra, o eso juraría si no supiera lo ridículo que suena. De inmediato siguió un murmullo de voces que no eran voces, un tejido de sílabas que no formaban palabras, pero que mi oído tradujo en la frase que luego oí repetir a varios vecinos en sueños: devuélvela. No es una palabra de expediente. Aún así, la escribí, con duda, en el mar. Al amanecer, el hoyo nos devolvió otra bolsa. Esta vez no estaba cerrada con bramante, sino con la cinta azul como un lazo. Dentro, además de cabellos más, muchos más, había una tarjeta escolar con el nombre de una niña, Alma. El apellido no voy a consignarlo aquí. La tarjeta estaba húmeda, y la tinta se corría, salvo el dibujo de una estrella en una esquina. En la escuela, el registro de Alma decía que no había asistido los últimos 3. La madre, interrogada, aseguró que la niña dormía mal desde hacía una semana, que le hablaba en sueños a alguien que llamaba Señorita de la Luz, y que esa noche, la del 12, se levantó para beber agua y volver a la cama. Yo la vi acostarse, dijo. Yo la vi. La frase se fracturó en su boca. Volvimos a la casa de los Duque para revisar el entorno. El cerco que divide su huerto del camino presentaba un tramo derrotado, como si alguien hubiera pasado a rastras sobre la tierra, cristales minúsculos, brillantes, no como vidrio, sino como sal cristalizada. A un lado, la huella de un pie descalzo que se superponía a una huella de zapato pequeño. En la cocina, un olor insistente a leche recalentada y a humo. Abrieron cajones, revisé calderos. Encontré, en la repisa alta, un diapasón. Julia dijo que era suyo. ¿Por qué no estaba en la escuela? Lo traje para arreglarlo, contestó, mirando hacia la ventana que da al maizal. Le pedí que hiciera sonar el diapasón. Apretó el mango entre los dedos. Golpeó la base contra la mesa. La nota A vibró limpia, pero debajo vibró otra cosa, un armónico grave, que se me metió en la nuca. Eso no es normal, dijo Vides, más en un susurro que en afirmación. Cedeño miró por la ventana, y entonces el perro de la señora Rivas, al otro lado del seto, empezó a aullar con una cadencia que, juraría, imitaba la campana. La mitad del caserío se enteró del caso ese mismo. No tuvimos que decir nada. Bastó el sonido de una ambulancia que llegó sin sirena a traer un médico de la ciudad, y bastó la cinta de seguridad plástica, amarilla, cruzando el camino como si fuera una lengüeta. Los viejos del lugar se acercaron con manos a la espalda. La señora Gamarra, se contuvo durante horas antes de hablar, hasta que cayó el sol. No es la primera vez que la tierra pide algo en ese hueco, dijo. Lo dijo mirando hacia abajo, como si el suelo. Dijo también, y no está en el expediente, porque no encontré modo de formularlo sin hacerme reír por dentro, que en 1989, cuando se secó el canal, aparecieron juguetes envueltos en trapos y un pañuelo con estrellas cosidas.
Aquella vez no pasó a mayores, porque se encendió una vela al santo y se hizo el trazado con sal bien hecho, no como ahora, que lo hacen los chicos para asustarse. Nadie la contradijo. Nadie la tomó demasiado en. A mí me quedó la imagen del pañuelo con estrellas como un recuerdo prestado que interfería en mi sueño. La segunda fase comenzó con el sonido, no de la campana, sino de un zumbido que algunos vecinos escucharon dentro de las casas, otros en los patios, y uno, el señor Torres, en medio de la carretera de tierra mientras pedaleaba. Era como si una mosca me diera vueltas, pero no la veía, dijo. Los niños empezaron a quejarse de dolores de... 3 familias decidieron dormir en la sala, todos juntos, para no oír cada uno lo suyo, en palabras de Mariela. El zumbido a veces terminaba en una palabra: vuelve, devuelve, llámala. Entre esas palabras, otra: alma. Los rumores sumaron cartas dejadas en los umbrales, hechas con recortes de periódico, que decían: abra, devuélvanla, escuchen. Recogimos 4. Las letras eran de tamaño infantil, recortadas torpe. Vides notó que no había letras de la E repetidas. Cada E era distinta, como si la mano que recorta temiera la repetición. Es un truco, dijo. Alguien quiere que pensemos que fueron varios. La noche anterior al cateo que solicitamos al juez, un cateo amplio, 2 casas, escuela, bodega. Me quedé solo en el puesto de observación. Vides y Cedeño fueron a la comandancia a redactar actas. La bruma se puso densa como las 6:30 y se levantó a las horas. Las ranas hicieron su concierto habitual junto al canal, y luego callaron sin acuerdo previo. Entre las 23:10 y las 23:15, conté 3 luces pequeñas moviéndose de este a oeste, a la altura del maizal. No eran luciérnagas. Lo sé porque se movían como siguiendo los bordes de una figura dibujada en el aire: izquierda, derecha, arriba, abajo, y luego el centro, y al final un trazo diagonal. La figura era una estrella. No lo supe hasta más tarde, cuando vi el patrón repetido en una libreta de la escuela. A las 23:22, la campana sonó, esta vez con 3 golpes, y del canal subió un olor agrio, como cuando se revuelve una cubeta con sangre vieja. No suelo notar esos detalles a menos que sean evidentes. Aquella noche lo fueron. Del cateo resultaron hallazgos que consigno por orden de obtención. En la casa de los Duque, una caja de latón con recortes de cartón en forma de estrellas, una nota manuscrita con tinta violeta que decía: para que vuelvas a acordarte, una cinta azul con manchas que el laboratorio confirmó que no eran sangre humana. En el cuarto de Julia, una libreta con ejercicios de música, niños dibujados en fila, y, en la última página, una estrella de 5 puntas, hecha con líneas continuas, sin levantar la mano, repetida 10 veces, cada vez más pequeña, como si hubiera querido hacerla desaparecer en su propio centro. En la escuela, el frasco sin etiqueta que ya mencioné, y en el techo, donde nadie mira, restos de sal adheridos a las tejas en un patrón de agua. En la bodega, marcas en el polvo del estante, un arrastre de caja, y debajo, un mechón de cabello sujeto con liga escolar. En la casa de los Arboleda, nada. En la de los Rivas, salvo el perro con la garganta en carne viva de tanto aullar, nada. En la del director, señor Moreno, una campanilla de mano, de bronce, con mango de madera, cuya existencia él no justificó con claridad. Dijo que la usaba en actos cívicos. No encontramos rastro de actos cívicos recién. Estábamos capturando objetos, repertoriando signos, colgándolos del tendedero de lo conocido, pero lo que se movía en el campo de visión eludía la pantalla. Por eso busqué otra manera de leer el caso. No es habitual, pero no es la primera vez que me obligo a escuchar. A medianoche, frente a El Hoyo, cerré los ojos y conté los segundos de 1 minuto, 2, 3, con el reloj en la mano. En el 37 del tercer minuto, una brisa tibia me tocó la mejilla derecha, como el aliento de alguien que se acercara a decir algo al oído. Abrí los ojos, y la linterna, por reflejo, recorrió el borde del canal. Allí estaba, no una persona, no un animal. Era un vacío en la bruma con forma de niña. Hay palabras que deben negarse. Pude escribir formación gaseosa, falta de densidad. Escribo lo que vi, porque negar las cosas no las deshace. Tenía el contorno de un vestido sencillo, y en el pecho,
por donde el vacío parecía más oscuro, una estrella de 5 puntas que se deshacía con el aire, volvía a juntarse, se volvía a deshacer. Cuando la luz la tocó, se encogió hacia la alcantarilla, como si la luz fuera agua para un insecto. Oí, no con los oídos, sino en el hueso, una palabra: vuelve. Creo que respondí. Dije, con una voz que no supe reconocer como mía: ¿dónde? La forma no. El perro de la señora Rivas aulló, y en el aullido noté un patrón de 3 notas: una campana, una cuerda, una campana. Al rato ya no había forma ni bruma, solo un olor dulce que se pegó a la tela de mi chaqueta. Lo olí por días. Me cuesta, incluso ahora, citar al cabo Cedeño sin contaminarlo con mis percepciones. Él no vio a la niña, vio la bruma y un par de sombras que confundiría a cualquiera con ramas movidas por el viento. Sin embargo, grabó en su teléfono mal encuadrado, fuera de foco, un pasaje de 6 segundos en el que, al amplificar el audio, aparecen las 3 notas que mencioné, y debajo, un murmullo que, al pasarlo por un analizador espectral, dibuja, en amarillos y verdes, una estrella. Lo vi con mis ojos en la pantalla del laboratorio. Vides me dijo que veía estrellas en todo. Me río ahora. Necesitaba que alguien me dijera eso. A veces el realismo se acurruca en el marco de un monitor y nos concede un descanso. A la mañana siguiente, con la luz plana de las 9, la familia de Alma dejó en la puerta de la escuela una bolsa de tela, atada con una cinta azul. Dentro, juguetes: una muñeca sin brazo, un trompo, 4 estrellas de cartulina y una carta. Señorita de la luz, devuelva a mi hija. Prometo no molestarla más. No era una carta para nosotros. La maestra Julia leyó los trazos torcidos con la boca apretada. Al terminar, salió sin decir palabra. La seguimos hasta el borde del maizal. Allí, con la voz quieta, pronunció una frase que ya había visto, pequeña, en su libreta: para que vuelvas a acordarte. Pregunté de qué, y se encogió de hombros. De cómo sonaban las noches cuando yo tenía 8 años. Esa tarde, cuando el sol hace las sombras cortas y el polvo de la cal flotaba como si alguien hubiera sacudido una sábana, hicimos un registro sonoro en el corredor de la escuela. Colocamos un micrófono en el dintel y otro dentro del salón. A las 17:03, sin que nadie tocara la campana, se oyó un golpe seco como el de una cuerda tensa. Minuto y medio después, un niño, no había niños, en la escuela, cantó una nota sostenida, larga. Analizamos las frecuencias. Correspondían aún la con 5 hercios de oscilación por debajo, como si la nota vibrara con una sombra. Volvimos a tocar el diapasón. Mismo fenómeno. Ese día, al caer la tarde, la maestra Julia dejó, sobre la mesa multiusos, un cuaderno más delgado, con tapas de cartón azul. Me pidió, o se pidió, que lo guardáramos como evidencia. Dentro, 10 páginas con estrellas, dibujadas sin levantar la mano, cada vez más pequeñas, y al final una frase: si la devuelven, todo calla. La tinta violeta sangraba hacia el reverso del papel, como si la frase no quisiera quedarse en su casa. A medianoche del día 14, ya con la orden del juez para recoger objetos de culto o superstición que pudieran entorpecer la investigación, regresamos a la casa de los Duque. Ellos nos dejaron entrar, sin resistencia. En el patio trasero, debajo del techo de láminas donde marcan frijoles al sol, encontramos un círculo de sal mal trazado, abierto hacia el norte. Dentro, sobre un plato de loza, con una estrella dibujada a plumón, una vela a medio consumir, apagada. Julia se mordió el. No fue idea mía, dijo. ¿De quién? Pregunté. No sé, contestó. A la mañana, cuando salí a tender la ropa, ya estaba ahí. Vides tomó fotografías y levantó muestras. El borde de la sal tenía marcas de dedos pequeños. A los vecinos les cuesta decir desaparecida cuando se trata de una niña del caserío. Dicen, no está, se me fue, está jugando con quién sabe quién. Se la llevaron las luces. Sin embargo, cada vez que por oficio mencionaba la palabra desaparición, el aire se aplastaba en las cocinas y alguien apagaba el fogón. El expediente tiene esa palabra en el título. También tiene otra que, en mi carrera, no había escrito nunca: insinuación de agente desconocido no humano. La puse porque no tenía dónde más poner esa clase de movimiento soplado con el que nos devolvían cabellos
y cintas y voces. El juez subrayó la frase con lápiz y me pidió que fuera más cauto con los adjetivos. Fue la primera vez que sentí, frente a mi propia prosa, algo parecido a vergüenza. De los cateos y de las horas muertas junto a el hoyo, surgieron patrones. Las estrellas aparecían en todo, en las tapas de cuadernos, en broches, en sal, en ruidos. En la escuela, los niños cantaban notas que formaban una estrella si se trazaban sus frecuencias en un programa. En el maizal, las luces tomaban, de noche, un camino que dibujaba una. En las historias de los viejos, los objetos perdidos de 1989 aparecían envueltos en pañuelos con estrellas cosidas. ¿Quién sembraba la forma? ¿Quién se alimentaba de ella? Alguien o algo buscaba que vuelva, devuelva, vuelve a acordarte. Un verbo que pide que la línea se cierre. Esa madrugada, cuando el sueño se me escapaba como pez entre dedos, recordé un caso antiguo, un informe de un distrito ribereño, donde los niños hablaban de la señora que brilla y dejaban canicas en umbrales, y el humo de los fogones formaba, a veces, figuras que algunos juraban ver y otros no. Ese expediente tenía, en su portada, una estrella que, por larguísima inercia de patólogo del lenguaje, atribuí al sellito de un funcionario entusiasta. Ahora pensé otra cosa, que hay formas que se abren paso incluso en los sellos. Copié la estrella del informe, la superpuse a la de la libreta de Julia, a la que dibujaban las luces en el maizal, a la de sal de la alcantarilla. Coincidían en el ángulo entre la punta superior y la derecha. Las coincidencias pequeñas, las que no gritan, son las que más pesan cuando uno está cansado. Al alba del día 15, el caserío amaneció con un rumor nuevo. Alguien había visto a Alma a la orilla del canal, descalza, con el cabello suelto, mirando el agua como quien mira una pantalla encendida. Corrí. El barro me agarraba los zapatos con la paciencia de una mano vieja. Llegué con el diapasón en el bolsillo, todavía vibrando en mi imagen. Allí, en el recodo donde el canal se estrecha, había pequeñas huellas de pies húmedos que entraban y salían del agua en un patrón de estrella torpe. Al borde, una bolsa de tela como la que la familia dejara en la escuela. Adentro, nada salvo sal humedecida y el trozo de una cinta azul. Y en el agua, flotando como renuncia, el broche oxidado en forma de estrella que habíamos fotografiado 2 noches antes. Lo recogí con guantes. El metal, frío, se pegó al guante como si buscara quedarse con la forma de mi mano. Detrás de mí, un susurro. No una voz, no una orden. Un roce, como si alguien, con la yema de los dedos, tocara los puntos cardinales de una figura que se dibuja sin ver. Volteé. No había nadie. El perro de la señora Rivas, de nuevo, aulló con la cadencia que ya reconocía, y, al fondo, la campana de la escuela, esta sí, la vieja de bronce, sonó una vez, sin que hubiera mano humana a su alrededor. No sé cuándo decidí que debía hacerlo, ni por qué buscaba meterme en la lógica de una figura, pero lo hice. Con sal, en un frasco sustraída de la despensa de los Duque, con su permiso dibujé, alrededor del hoyo, una estrella mal hecha. La hice torpe a propósito, para no atribuirme magia ni exactitud que no tengo. Coloqué en cada punta algo que nos habían devuelto: un mechón de cabello, un botón de nácar, la tarjeta corridita con el nombre de Alma, el broche oxidado, la cinta mojada. El viento no soplaba, la sal se quedaba, las cosas se quedaban. El olor dulce regresaba como si lo llamaran. Al centro, la bolsa con la etiqueta Almuerzo Escolar Lote 287. Me quedé de pie, dudando de lo que hacía, avergonzado de mis manos sobre símbolos que no constan en manuales. La primera luz del día abrió la bruma como si partiera un... Y entonces, no sé si decir que vi o que no pude no ver. Una sombra pequeña, del tamaño de una niña de 7 u 8 años, cruzó de un lado a otro la hondonada, descalza. Se detuvo sobre el centro de la estrella de sal. La cinta azul de su cabello flotó como si estuviera bajo agua. No tenía rostro que pudiera fijar. Tenía el contorno de un vestido. Y, en el pecho, en lugar de una estrella, un hueco donde el mundo parecía doblarse. Dije, con la voz que uno usa al dictar un acta, devuélvela. En mi propio oído sonó ajeno. La sombra levantó la cabeza. No tenía ojos. Tenía el hueco de la bruma que deja ver lo que está detrás, como un recorte. El perro, de nuevo, 3 notas.
La campana, un golpe. Yo, un paso adelante. Nadie se mueve hacia un vacío sin esperar que lo devore. Aún así, lo hice. Y cuando mi zapato tocó el borde del centro, la brisa caliente me empujó hacia atrás con una suavidad que casi me hizo creer que me habían salvado, no rechazado. La bolsa entonces se movió sola. Oh, esa ilusión tengo. Se arrugó y luego se aplanó, como si por un instante contuviera aire. La sal, en la punta superior de la estrella, tembló y se apartó, formando un pequeño camino hacia el norte. No diré que ese fue el momento en que comprendí. A lo sumo, fue el momento en que pensé que una figura pide completarse y que alguien esa sombra, o su hambre, necesitaba una pieza que no teníamos. Alguien había levantado la mano antes de cerrar la estrella. Alguien pedía recordar el trazo. Y allí, mirando la sal, con el olor dulce pegado a la lengua, comencé a buscar no ya a quién, sino qué faltaba. No me gusta escribir qué cuando se trata de una niña. Pero si no escribo el qué, me niego un camino, y yo lo sé entonces. Lo sé ahora que a ese lugar se llega con palabras que a veces pesan más que la tierra húmeda bajo las botas. De lo que siguió, haré un relato exacto y frío, como un índice de sonido. A las 6:12, el viento se puso a soplar desde el este con olor a carbón apagado. A las 6:15, la maestra Julia salió de su casa con el diapasón en la mano. Lo golpeó contra el marco de la puerta y dejó que la nota vibrara hacia el hoyo. A las 6:17, el perro de la señora Rivas dejó de aullar por primera vez en 3 noches. A las 6:19, una vecina, la señora Gamarra, colocó en el borde de la hondonada una vela blanca y la encendió con un fósforo que tardó 3 raspaduras. A las 6:20, el celador del colegio, nervioso, tocó la campana esta vez con su mano y pidió a gritos que todos se apartaran. En ese momento, la bolsa, que yo había dejado en el centro, se deslizó hacia la alcantarilla como si la empujara una mano menuda. Nadie tocó nada. Lo juro por los años que llevo registrando juramentos. El agua del canal recibió la bolsa. El broche oxidado se abrió con un chasquido, como el de una mandíbula pequeña, y la cinta azul flotó hacia la compuerta y se atascó allí, haciendo un remolino donde el sol naciente partía la bruma. Una figura, la de la niña, cruzó de nuevo, pero esta vez no se detuvo en el centro. Tocó, con su pie descalzo, cada punta de la estrella de sal, y en cada toque, la sal se pegó al cuero de su pie, como si quisiera teñirlo. En la punta inferior, donde yo había colocado los botones, la figura se detuvo más tiempo, y oí, como si viniera de las entrañas del concreto, un murmullo que por primera vez ordenó sílabas. No, es su, ya, no es suya. ¿El qué? ¿La niña? ¿La bolsa? ¿La voz? La campana sonó, no por mano, sino por viento. Y así, cuando el sol ya se subía al cielo y secaba los bordes del barro, el hoyo nos mostró, por primera vez, otra cosa, que no cabello, ni cinta, ni... Mostró un zapato pequeño, blanco, embarrado, con una estrella violeta dibujada en el lateral, como las que aparecen en los cuadernos de Julia y en los sellos viejos del distrito ribereño. Lo levanté con la pinza. Dentro no había un pie. Había granos de sal. Y pegado a la plantilla, en tinta violeta, una frase, para que vuelvas a acordarte. No era una carta para la señora de la luz. Era, a esas alturas, un mandato para nosotros, para mí, para Julia, para un caserío entero que se había acostumbrado a oír campanas sin mano y a ver bruma con contorno. Aquella fue la mañana en que el rumor y el expediente se separaron por primera vez. En el primero, la niña Alma volvió. Algunos juran haberla visto, tumbada a la sombra, peinando la cinta azul. En el segundo, el que yo firmo, la niña sigue sin aparecer. Y entre uno y otro, entre la voz y la letra, me instalé yo con mi libreta, decidido a recorrer de nuevo cada borde de la estrella incompleta, con la esperanza de que en el trazo faltante se escondiera menos el fantasma que la mano que lo levantó. Porque alguien, y esa certeza me hará hablar demasiado en lo que sigue, levantó la mano antes de tiempo, y la figura, inconclusa, empezó a comer. Y lo que come, cuando come, suele pedir, con una cortesía que hiela, que se lo dé. El expediente tiene mis dudas como tiene mis firmas, y en esa mañana en que el zapato blanco apareció con la estrella violeta y con la sal pegada a la plantilla, como si fuera su arena natural, comprendí
que no bastaba con acumular objetos. La acumulación es una forma de miedo. Ordené, entonces, un registro topográfico del canal y de la alcantarilla con los recursos que el distrito podía prestarnos. Una sonda de varilla, un cordel marcado cada 50 centímetros, una lámpara de casco y una cámara con carcasa impermeable que alguna vez usaron para rescatar herramientas perdidas en pozos. No esperen tecnología, esperen insistencia. A las 11:12, el cabo Cedeño introdujo la cámara por la boca del tubo de cemento. Yo sostuve el cable y fui leyendo, en la pequeña pantalla, un túnel de lodo verdoso, raíces, pequeños insectos que con la luz corrían como si hubieran sido sorprendidos robando. A los 3 metros apareció un desvío que no estaba en el plano municipal, una unión en forma de G, cuya rama menor se orientaba hacia el terreno de la escuela. Avanzamos por el tubo, antes liso, mostraba en su interior marcas de arañazos en direcciones que se cruzaban, como si alguien o algo hubiera insistido en volver sobre el mismo tramo una y otra vez. A los 5 metros, la cámara se nubló, no por agua, sino por una especie de vaho. La pantalla se empañó desde adentro. Retiramos, limpiamos, volvimos a meter, mismo resultado. El mecánico del distrito que había venido por curiosidad dijo que eso pasaba cuando un aparato recibía aliento. Lo dijo riéndose, pero dejó de reír al ver que, al secar la lente con una franela, quedaba sobre el vidrio una marca de estrella imperfecta, hecha de condensación. La escuela, entretanto, vibraba como una cuerda mal afinada. No es metáfora. En la medición de las 17, la campana emitió, sin golpe visible, un armónico sostenido en 438 hercios que se desviaba. Cada 30 segundos, 2 hercios arriba y 1 abajo, como si una mano invisible la tocara con dedos que no saben qué. La maestra Julia, interrogada de manera más formal, dijo lo que no había dicho, que desde niña oía esa campana en noches sin viento, que una vez tenía 8, la siguió hasta el canal, guiándose por un brillo que no era de lámpara ni de luna, y que allí, en lo que ahora llamamos el hoyo, encontró, envueltas en un pañuelo con estrellas bordadas torpemente, las hebillas de su hermana menor. Ella se llamaba Alma también, dijo con una calma que me heló, pero no es la misma. La familia Duque nunca me habló de esa hermana. Busqué su registro. No estaba en el archivo municipal. En el padrón antiguo, bajo el apellido del padre, hay un renglón en blanco entre los años 1988 y 1990. El secretario dijo que es normal, que a veces las páginas se mojan y la tinta se corre. Volví al caserío con la sensación de que la tinta a veces sigue el trazo que la memoria. El director Moreno mostró entonces un interés nuevo, impropio de su prudencia. Propuso, él, suspender clases por el bien de los niños y ofreció custodiar la llave de la bodega hasta que el asunto pasara. Me fijé en sus manos, uñas cortas, dedos tibios, un callo en la base del pulgar de tocar campanillas de mano. No soy dado a malpensar por deporte. Me molesta igual la ingenuidad que el cinismo. Aún así, pedí un registro del despacho del... No encontramos nada que comprometiera su función salvo, en el cajón inferior, una carpeta con recortes de periódico. Desapariciones de hace 20, 30 años, todas en zonas de riego, todas con el mismo adorno gráfico en el encabezado una estrella, que uno atribuiría al diseñador del diario, si no fuera porque la estrella cambia un ángulo cada 10 años, como si se corrigiera a sí misma. Quise pensar en coincidencias. Prefiero la coincidencia pero la carpeta estaba atada con una cinta azul, y la cinta olía a ese dulzor a leche recalentada con metal frío que ya conocíamos. Al anochecer del 15, después de una lluvia breve que no limpió el aire sino que lo embalsó, comenzamos con algo que nunca había hecho con un caserío: pedirles que nos acompañaran a escuchar, no a buscar, no a registrar, no a contar lo que ya habían contado, a escuchar. Reunimos a 15 vecinos en el corredor de la escuela. Apagamos luces. Dejamos solo una vela, la de la señora Gamarra, dentro de un vaso para que el viento no la matara antes de tiempo. Julia, de pie junto a la puerta, con el diapasón en mano. El celador al lado de la campana, sin tocarla. Los niños, ninguno. No quería más voces pequeñas mezcladas con las que no sabíamos nombrar. El cabo Cedeño, a mi lado, con su libreta. A las 23, un golpe seco en la madera del poste al final del corredor. A las 25, otro.
A las 20:08, la campana vibró sin sonar. A las 20:11, una corriente de aire caliente nos recorrió las pantorrillas, como si algo, a ras de suelo, pasara en dirección al patio. La vela se inclinó sin apagarse. La señora Gamarra apretó un rosario entre los dedos y se puso a rezar sin decir palabras, moviendo solo los labios con una cadencia que reconocí como la de las 3 notas. «Esto no es misa», dijo Moreno. «Esto no es misa ni procesión», respondí. «Esto es un registro sensorial. Si alguno no quiere, se va. Nadie se fue». A las 20:14 alguien habló. O eso creí. Una voz de mujer mayor gastada, que dijo, «No levante la mano». Lo dijo como quien advierte a un niño que no retire la regla antes de terminar el trazo. Varios miraron a Julia, que tenía el brazo a media altura, con el diapasón vibrando. Lo bajó. «¿Quién habló?», pregunté. Nadie respondió. En la grabación, al revisar después, la frase aparece como un murmullo en banda estrecha, como el ruido de una radio mal sintonizada. En la misma banda, 3 minutos más tarde, otra frase. «No es suya». Pensé en el «no es suya» de la madrugada en el hoyo. No es suya. ¿De quién? De nosotros. Del caserío. Del brillo. De la señora de la luz que los niños nombran. Cuanto más intentaba fijar pronombres, más resbalaban. Esa noche pasó algo que los expedientes no suelen admitir. Un objeto cambió de lugar mientras 20 ojos lo miraban. Sobre la mesa del multiusos habíamos puesto, a modo de línea de evidencia, lo que el caso nos había devuelto. Cabellos atados, botones de nácar, el broche oxidado, la tarjeta con el nombre de Alma, el zapato blanco con sal en la plantilla. A las 20:19, el broche se abrió solo clic y se movió 3 centímetros hacia la izquierda, dejando un rastro de sal sobre la madera. Nadie tocó nada. Sí, había brisa. Sí, había vibración. Pero la sal no se desplaza dejando una línea quebrada de 5 puntas por efecto del viento. La línea dibujó una estrella en pequeña. «Ya», dijo la señora Gamarra, y sopló su vela. Quedamos a oscuras, con los perros afuera recogiendo el silencio como si fuera carne. Los vecinos se dispersaron en grupos pequeños, sin palabras de despedida. El director quiso quedarse, aduciendo responsabilidad. Le pedí que no, con una cortesía que costó. Solo se quedó. Quise decirle que temía por ella más que por nadie. No por ser la maestra, no por ser hija del caserío, sino por la repetición de su historia sobre otra niña llamada Alma, la suya, quizás borrada por un padrón que se deshizo como sal en la humedad. Cuando el corredor quedó en sombras y la bruma empezó a subir desde el canal como si alguien destapara una olla, Julia dijo, sin mirarme, «La primera vez, el trazo lo dejó mi madre. Ella no sabía cerrar». Yo levanté la mano para ayudarla y la figura se comió lo que quedaba de noche. La tomé como metáfora. Aún así, supe que me lo decía como quien confiesa. La madrugada nos encontró frente a la bodega. 3 llaves en el llavero común. El patrón de muescas idéntico. Las abrimos, cada una por su turno, y registramos, con guantes y bolsas, cada estante. En el estante del lote 287, donde faltaba una caja, hallamos, pegada al fondo con cinta transparente, de esa cinta barata que en climas húmedos se despega en flecos, una fotografía vieja, niños de uniforme blanco y azul, formados junto a la campana, con una maestra joven, cabello recogido con cinta, sonrisa en extremo de labios. Era Julia, 20 años atrás, o su hermana. En el borde inferior, escrito con tinta violeta, que todo vuelva a sonar igual. En la esquina superior, una estrella mal dibujada, sin cerrar el último trazo. Le pregunté a Julia si se reconocía. Dijo que no. Dijo que no recordaba esa foto. Luego se tocó la muñeca donde aún llevaba la pulsera de pequeñas estrellas. Mi madre me la puso para no perderme cuando había niebla. Y allí, con la foto entre los guantes, escuchamos algo provenir del techo de la bodega. Un rascar que no era de rata ni de lagartija. El sonido de algo escribiendo sin puntas. Subimos a la viga mayor con una escalera. Allí, pegados al tirante con clavos finos como alfileres, había 5 papelitos de cuaderno, rasgados en puntas, formando una estrella que solo se completaba si uno imaginaba las líneas. En cada papelito, una palabra, escrita con letra infantil, para que vuelvas a acordarte. En el centro, un hilo de sal que caía como lluvia lenta hacia el piso,
formando una telita sobre el saco. No me pregunten por qué, pero fue entonces cuando sentí, por primera vez, miedo no por lo que no veía, sino por la necesidad de esa forma de repetirse en todo. Cuando un motivo insiste, el mundo entero se vuelve su plantilla. Ordené cerrar la bodega y sellarla con cinta oficial. El director protestó. ¿Y el almuerzo de los niños? Le dije que alguien más traería leches, que por 2 días no se morirían. Por 2 días nadie se muere, repitió con un tono que no supe. A las 2 horas, la cinta oficial amaneció cortada, y en la puerta, alguien había dibujado, con tiza, una estrella cerrada. La estrella tenía, en cada punta, una muesca como de llave. Era, si se mira de cerca, la copia de las muescas de las 3 llaves en su perfil. El que la dibujó nos conocía, o nos miraba muy cerca. El celador juró que no vio a nadie. Se lo creí a medio. Mientras tanto, el laboratorio nos devolvió sus primeras conclusiones con la precisión despoblada de los informes. El cabello de las bolsas pertenecía a 2 individuos femeninos. Uno correspondía a la niña Alma del caserío. El otro no era de ninguna de las mujeres muestreadas. El broche oxidado tenía restos de polen de hibisco, más de lo que uno recogería por uso casual, y trazas de fósforo como las que dejan la cerilla. La sal era sal común, sin yodo añadido, con impurezas de calcio propias de elaboraciones artesanales. Las cintas azules estaban impregnadas de caseína, componente de la leche, y de un compuesto que el perito describió como aromático similar a vainillina. Un olor dulce. No sé por qué me dolió leerlo, quizá porque la dulzura, en ese contexto, se vuelve ironía. Pedí, con el pretexto de buscar un depósito sin uso, permiso para abrir una trampilla clausurada en la parte antigua de la escuela, la que ahora sirve de almacén de sillas rotas y carteles descoloridos de actos cívicos. El yeso alrededor de la trampilla mostraba reparaciones recientes. Moreno dijo desconocerlas. El celador dijo que allí no hay nada, que hace años murió el sótano de humedad. Abrimos, el olor que subió no es traducible a una palabra: limpia, mezcla de madera podrida, pañal mojado, leche agria y metal cansado. Un olor espeso, de lugar que ha respirado por cuenta propia. Bajamos con lámpara y mascarillas por cortesía al estómago. El sótano era pequeño, más bien un hueco alto con paredes de adobe, techo de vigas, piso de tierra apisonada, que en algunos sitios se hundía como si debajo hubiera cavidad. Sobre una mesa, 5 platos de loza, cada uno con una estrella dibujada a plumón. En la pared, clavitos que sostenían cintas azules ya tiesas, colgando como medusas secas. En un rincón, un balde con agua estancada, en cuyo borde flotaban, pegados por tensión superficial, granos de sal. Y sobre el suelo, repetida hasta el cansancio, la frase escrita con tiza violeta: para que vuelvas a acordarte. Escribo, repetida, y me quedo 73 veces, contadas, cada frase más temblorosa que la anterior, como si la mano que la escribió envejeciera en el gesto. Julia, al ver aquello, se llevó la mano a la boca. Mi madre bajaba aquí, dijo, cuando la campana sonaba de noche, y el canal se quedaba sin voz. ¿Quién le abría? El director anterior. ¿Y ahora? Nadie. O todos. Tocó, sin querer o queriendo, uno de los platos de loza. La estrella dibujada a plumón se emborronó con el sudor de sus... El roce dejó una estrella hecha de piel. No levante la mano, dije en voz baja. No sé si a ella o a mí. La linterna recorrió la pared y se detuvo en un recorte de prensa clavado con 2 alfileres. La noticia de 1989, recuadro pequeño, juguetes hallados en canal de riego, con una foto gris donde apenas se distinguen paquetes envueltos en trapos. En el margen, escrito a lápiz casi borrado, una inicial. J podría ser de Julia, o de su madre, o de cualquiera. A veces, un trazo de lápiz es solo eso. Al salir del sótano, el aire de la tarde golpeó con el alivio sucio de los lugares que vuelven a oler a mundo. En el patio, la campana, la de bronce viejo, tenía en su vientre una marca nueva, 5 puntos blanquecinos, como el residuo de la sal cuando se evapora. No estaban la noche anterior. No pueden aparecer por capricho del metal. El cabo Cedeño, fiel a una lógica que nos mantiene vivos, dijo que quizá alguien la untó con agua salada. ¿Quién? Pregunté. Él se encogió de hombros.
¿Quién anda descalzo por la noche con el pie blanco? Le miré el humor, y pensé que era su forma de taponar lo hueco de la realidad. La familia de Alma, por su parte, comenzó a preparar maletas, no con la determinación de quien huye, sino con la resignación de quien acata una consigna que nadie emitió. Nos vamos a la casa de mi hermana, en la ciudad, dijo la madre. Allá la luz es distinta. Y si la niña vuelve, que encuentre la casa vacía, así no se acostumbra. No tuve una respuesta que no sonara a orden fuera de lugar. En su mesa, junto al plato de sopa que se enfriaba sin que nadie lo tocara, había un dibujo hecho con crayolas. Una estrella grande en el centro, 5 niñas de la mano en torno a ella, y arriba, una campana con líneas que indicaban movimiento. En la esquina, con letra temblona, Señorita de la Luz. Los dibujos de los niños dicen más que los informes, y menos también, porque dicen con el hambre de quien quiere que una figura tenga nombre. Volvimos a El Hoyo por rutina, por ritual, por no saber hacer otra cosa que ir al lugar donde la tierra se hunde. La sal de la estrella mal hecha se había desparramado con la lluvia. Recogimos los restos con cepillos y bol. Un perro, no el de los Rivas. Otro se acercó, olfateó, orinó con esa indiferencia sabia de los animales ante los símbolos humanos. En ese gesto hubo una pausa a la que me aferro cuando me siento arrastrado. El mundo continúa, ajeno a nuestras figuraciones. Sin embargo, el canal devolvió esa tarde un objeto que nos forzó a dibujar la línea otra vez, una llave pequeña, de las que se usan para cajas de música, con una estrella moldeada. El metal, al sacarlo del agua, cantó paf como si hiciera contacto con un diapasón invisible. La sostuve en la palma de la mano, con la sensación inequívoca de estar sosteniendo no una llave, sino una pregunta con dientes. ¿De dónde viene una llave de caja de música en un canal de riego?, preguntó Vides desde el otro lado del borde. Julia, detrás de nosotros, respondió sin pensar. Mi hermana tenía una cajita. Sonaba cuando abrías el pañuelo. No quise corregirla. Los pañuelos no suenan, las cajas sí. Pero si una niña llama caja a un pañuelo porque dentro siempre hay algo que suena, ¿quién soy yo para disputarle la gramática? Buscamos en las casas viejas del caserío. Preguntamos por cajas de música, por recuerdos. Nadie admitió tener una. Nadie. Esa unanimidad es sospechosa, tanto como su En la noche, la llave, puesta sobre la mesa de evidencia, giró 2 milímetros por sí sola, como si un mecanismo que no estaba presente se llamara a sí mismo. Ese fue el punto en que el expediente el mío se atrevió a usar una palabra que alguna vez juré no usar sin comprobación material: culto. No un culto religioso con jerarquías y misas, sino un culto de repetición de forma, de trazo, de sonido. Un culto al volver, volver a sonar, volver a acordarse, devolver. Las evidencias no encajaban en el molde de un perpetrador único. Cabellos de 2 niñas, una ausente, otra antigua, sal en cada borde, cintas con caseína, campanas que vibran sin mano, estrellas que se corrigen, un sótano con platos de loza marcados, cartas con recortes torpes, grabaciones con 3 notas. Y sin embargo, cada vecino miraba a otro con el anhelo venenoso de poder decir: fue él. Ese es el rostro del miedo cuando busca. Esa madrugada, frente al corredor de la escuela, hice algo que no debí y que, de haber sido otro, me habría obligado a firmar una amonestación. Dejé la llave de la caja de música al lado de la campana y toqué el bronce con la uña. El sonido, hueco, vibró a través del metal y por un instante breve pareció que el aire alrededor de la llave se condensaba. La llave tiró de sí. Un tirón mínimo, como si una cuerda interior se tensara. Entonces Julia, sin pedirme permiso, levantó el diapasón. No levante la mano, dije. Tarde. Golpeó. La nota llenó el corredor como un agua que no moja. En ese instante, el candil del celador colgado de una viga se encendió solo, sin chispa, como las bombillas viejas cuando les llega un resto de corriente de quién sabe dónde. Y de la bodega sellada que no debió abrir, llegó un tintineo, el de una caja que se pone en marcha. No podía haber caja si la bodega estaba cerrada. No podía. Y sin embargo, el tintineo se acercó como si subiera por las escaleras que ya no existen, pasó por el corredor y al llegar a la mesa, se cayó. La llave entonces giró un cuarto de vuelta. No intentaré vestir ese gesto de palabras que lo hagan parecer menos lo que fue.
una puesta en marcha sin mecanismo visible. El perro, otra vez, 3 notas. La campana, golpe, la bruma, forma y yo, con la libreta abierta, sin saber si estaba registrando un delito o el ensayo de un teatro que exige espectadores responsables. Fue ahí cuando Moreno, que dijo que no vendría, apareció en el umbral con los ojos grandes, los dedos sucios de tiza, y gritó: «¡Basta!». No gritó para nosotros, gritó para la campana. Tomó la llave con los dedos y la arrojó contra el patio como si quemara. La llave cayó en la tierra, se clavó un poco y quedó apuntando hacia el norte. Le pedí que se calmara. Él se echó a llorar sin lágrimas, como lloran los hombres que han sostenido demasiado la compostura. «No entienden», dijo. «Si lo cierran, se nos viene todo encima». ¿Cerrar qué? La estrella, la que empezaron mal, la que no se completó en el 89, la que ahora los niños repiten sin saber. Si se cierra, vuelve lo que no es suyo. No pude dormir esa noche, no por el zumbido, no por los perros, no por las campanas, por la frase: si se cierra, vuelve lo que no es suyo. ¿Qué vuelve? ¿A quién pertenece? ¿Qué significa lo que no es suyo? Pensé en heridas que, si cierran en falso, supuran por debajo. Pensé en cicatrices que pican cuando va a llover. Pensé en una comunidad entera repitiendo una figura sin reconocerla, como quien traza su nombre en la mesa mientras piensa en otra cosa. En ese desvelo, en el borde mohoso del amanecer, tomé una decisión que, ahora, escribo con el cuidado con que se escribe un nombre propio. Iba a volver a la casa de los Duques sin avisar, a la hora en que los gallos todavía dudan, para preguntarle a Mariela, no a Julia, no a Moreno, no al celador, qué había querido decir con la luz, no de bombillo, con el ruido a botella soplada, con la leche espumada, mientras afuera algo avanzaba sin pe. Iba a pedirle que me enseñara la caja donde guardaba las recetas, las cintas, las estrellas de cartón. Iba a pedirle que me mostrara, si aún la tenía, la pulsera que su hija llevaba de niña, con estrellas. Iba, sobre todo, a preguntarle por el nombre de la otra, Alma. Me recibió con el pelo cubierto por un pañuelo que olía a jabón de ropa. Tenía las manos blancas de harina. A esa hora, en ese pueblo las mujeres amasan pan, que saben que nadie comerá entero. Le hablé en voix basse. No quise, por primera vez, la voz plana de los interrogatorios. Ella dijo que la otra Alma apareció 2 días después, con los pies mojados, y que nadie habló de desaparición, que a esa palabra le tienen guardado un lugar en la boca para cosas de periódicos, no para hijas. Dijo que la niña no habló durante una semana, que dormía con los ojos abiertos y la boca cerrada, que llevaba en el puño una llave pequeña con una estrella en el pomo. Mi madre se la quitó y la guardó en una caja. La caja sonaba cuando nadie la tocaba. Mi madre bajaba al sótano para que sonara más suave. ¿Dónde está la caja? No sé. Cuando se murió, el director se llevó un saco de cosas viejas para la escuela. Dijo que eran materiales. ¿El director anterior? No. Este. Me llevé las manos a la cara. No por cansancio, por la sensación de que cada línea nos devolvía a la mesa de lo obvio, y sin embargo, todo se Caminé hacia la escuela con la llave envuelta en un trapo como si me pidiera silencio. El celador, somnoliento, abrió el candado. En la bodega, bajo los sacos nuevos que habían traído para suplir al lote 287, había un baúl pequeño, de madera, con el pomo roto. En el lateral, con tinta violeta, una estrella incompleta. Forcé con una espada. Dentro, pañuelos con estrellas cosidas, hebillas, recortes, y en el fondo, la caja de música. Madera clara, tapa con incrustación barata de nácar formando lo que debía ser una flor, y parecía, a contraluz, otra estrella. El eje donde encaja la llave estaba oxidado. La coloqué con cuidado. Giró. El primer compás no fue melodía reconocible. Fue la nota del diapasón. Y debajo, esa sombra de 5 hercios que hace temblar la nuca. La caja sonó. Afuera, la campana contestó. Una vez. Y más allá, en el canal, un rumor como de tela mojada arrastrándose. El perro se cayó. La bruma encontró, en el umbral, forma de niña. No voy a escribir de Alma, porque no es justo, con la precisión que me exige mi oficio. Diré, forma compatible con una niña. Y diré que, en ese instante, desde la puerta de dirección, el director Moreno se puso pálido como una pared sin pintura, y pronunció, con la devoción de quien por fin dice lo que temió, no la llamen. Si viene, no se va solo. And
La caja siguió sonando. La llave ya no giraba. Giraba algo debajo de la tierra. Y la estrella, en el techo del corredor, empezó a dibujarse con sal que nadie derramaba. Y la bodega, que habíamos sellado, se volvió pasillo. Y el maizal se inclinó como si se acercara a escuchar. Y yo, con mi libreta, entendí que el relato que había sostenido con palabras frías necesitaba, para no romperse, de un último trazo. No para cerrarse del todo, para saber por fin quién levantó la mano, porque en esa mano dije, sin decirlo en voz podía estar no el culpable que un juez espera, sino la razón por la cual una comunidad entera aprendió a vivir con campanas que suenan sin mano y con niñas que duermen con los ojos abiertos. Y fue entonces el reloj marcaba 6:06. Y el canal, a esa hora, suele morder su orilla cuando la voz que al principio dijo, no levante la mano, me habló a mí con claridad de vidrio. Si la devuelves, te quedas con la estrella. No entendí si era amenaza o pacto. La caja dejó de sonar. La llave, en mi palma, se enfrió con una rapidez antinatural. Y el director, todavía blanco, sonrió con una sonrisa inútil. Ya está, dijo. Ya se acordaron. El expediente siguió creciendo con el peso de los objetos más que con el de las palabras. Cuando llevamos la caja de música al laboratorio, el informe técnico llegó en una hoja escueta. Mecanismo oxidado. Imposible de girar más de un cuarto. No se registran restos de lubricante, ni engranajes en estado de funcionamiento. Sin embargo, nosotros habíamos oído cómo sonaba. Eso me obligó a dividir mis notas en 2 columnas, registrado y percibido. El registro dice que una caja oxidada no funciona. La percepción dice que una caja oxidada puede abrir pasillos en la bruma, y en ese vacío se asentó la investigación, más cerca del delirio que de la prueba, pero sin soltar nunca la frialdad del director Moreno. Se volvió sombra en su propia escuela. Caminaba con pasos de alguien que espera un golpe en cada esquina. Rechazaba preguntas con frases cortas, pero en las madrugadas, según los vecinos, lo veían junto a la campana, frotando con tiza blanca el bronce como si dibujara sobre él. Una mañana encontramos, en el vientre de la campana, 5 trazos finos, que no eran sal ni humedad. Eran marcas de tiza formando, o cuando le pregunté, sonrió con dientes apretados. Si no se repite, no calla. No supe si hablaba de la campana, de la figura, o de su propia cabeza. La familia de Alma se marchó al tercer día, con las maletas envueltas en plásticos negros como los que usan para los cadáveres. Dejaron la casa cerrada, con las ventanas selladas con cinta azul, y en la puerta un último papelito escrito con letra infantil. Señorita de la Luz, síguenos si quieres. Nadie volvió a verlos en el caserío. En su mesa, olvidaron un cuaderno de tareas donde cada página tenía una estrella dibujada hasta llenar los márgenes, y en la última, una palabra repetida 10 veces, devuélvela. El caserío quedó partido. Unos rezaban para que se marcharan todos los que podían, otros para que la niña regresara con la familia. Yo, en medio, escribía sin fe, con la obligación de poner nombres propios a lo innombrable. La subinspectora Vides insistió en tomar muestras del barro del campo. Bajo el microscopio, los granos mostraban pequeños cristales incrustados con formas pentagonales. No es sal común, dijo. Es otra cosa. Guardó silencio. El cabo Cedeño, más pragmático, anotó. Señal de contaminación. Yo escribí. Posible traza de figura persistente. No lo debí, pero lo escribí. Los científicos no se pronuncian sobre figuras, y yo no debía pronunciarme sobre símbolo. Pero cada vez que miraba el barro, veía en los cristales el mismo ángulo abierto que las estrellas mal cerradas de los cuadernos. La noche del 17, el caserío entero se quedó sin luz, no por corte oficial, sino porque las bombillas parpadearon y se apagaron como velas bajo agua. Los vecinos salieron a los corredores con velas reales. A esa hora, la campana sonó 5 veces, lenta, como reloj que marca años. En cada golpe, la bruma dibujó una punta. Al quinto, la estrella se cerró, y al cerrarse, se oyó un grito que no salió de ninguna garganta humana. Era un grito de metal, de agua, de sal, quebrándose. Los perros huyeron hacia el monte. El maizal se inclinó hasta casi tocar el suelo. Y en el centro del hoyo, bajo la luna, apareció lo que no esperábamos. No una niña, no un objeto, sino un hueco abierto en la tierra,
del tamaño de una tumba. Dentro, nada. Nada salvo la resonancia de la caja de música, sonando sin llave. Julia se desmayó. Moreno cayó de rodillas y rezó con palabras que no eran oraciones conocidas. Vides y Cedeño apuntaron linternas que no iluminaban el fondo. Yo escribí en el acto, con mano temblorosa: apertura de cavidad, sin origen geológico aparente. Y debajo, en margen, figura completada. Porque eso fue lo que vimos: una estrella cerrada que se tragaba la tierra desde adentro. El aire olía a leche agria y a sangre seca. La bruma tenía sabor salado, y la campana, aún vibrando, dejó caer un fragmento de metal como diente arrancado. Lo recogí. Era una punta de estrella. Al amanecer, el hueco estaba cubierto de tierra, como si nunca hubiera existido. Pero en la superficie quedaba un rastro. 5 huellas pequeñas, descalzas, que rodeaban el sitio. Una de ellas más profunda que las otras, como si alguien o algo se hubiera detenido a mirar atrás. La escuela abrió a las 7 como si nada. Los niños entraron al salón, pasaron junto a la campana sin mirar. En sus cuadernos, sin que nadie les pidiera, empezaron a dibujar estrellas. 1 por página, 5 por día. Julia no volvió a dar clases. Desapareció la misma mañana, sin huellas, sin maleta, sin despedida. En su mesa quedó el diapasón, vibrando todavía, con un armónico que no se apagó. El expediente terminó con una frase seca, sin solución. Niña desaparecida. Restos parciales recuperados. Comunidad alterada. Fenómeno sin explicación comprobada. Pero en mi libreta personal escribí otra cosa, que no entregué al juez. El trazo se cerró. La figura se alimentó. Y lo que volvió no era de nadie, ni de aquí. Porque cuando una estrella se completa, no regresa lo que se perdió. Regresa lo que nunca debió. Y en este caserío, desde esa noche, cada campanada trae el eco de algo que se acordó demasiado tarde. Y hasta hoy, cada vez que cierro los ojos, escucho esa voz gastada que me ordena: no levante la mano. Pero ya es tarde. Alguien la levantó. Y la estrella sigue sonando.